Señor ahí que el Señor nos ha encomendado. Gracias a mi hermano pastor, los pastores Toledo, que nos conceden el púlpito de esta bendecida congregación. Amén. Se reciban saludos de mi familia, Orozco Ardiano, desde San Pedro, San Marcos, Guatemala. Amén. Y gracias, hermanos pastores. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a segundo libro de Corintios, capítulo número 1, verso 3. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 3. Cuando usted tenga la porción de la palabra, diga amén. Gloria a Dios. Amén. Leemos la bendita, preciosa y poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Que el Espíritu Santo respalde la palabra que trae desde el cielo, porque dice así que la palabra viene desde el cielo. Amén. ¿Cómo amaneció usted este día? ¿Cómo amaneció su corazón? ¿Cómo amaneció su alma? ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Cómo están sus emociones, sus pasiones? ¿Cómo está esa integridad? Dice la palabra de Dios de que nosotros hemos sido ministrados desde los lugares celestiales. Ahí donde usted está sentadito y donde estoy yo parado y los que están parados, dice que el Señor ya nos dio una posición de estar bendecidos desde los lugares celestiales, según Dios, a través de Jesucristo. Pero no le vengo a hablar de eso, sino que voy a hablarle de la misericordia. ¿Cuántos somos de misericordia aquí? ¿Cuántos tenemos misericordia? Bueno, hoy lo vamos a conocer un poquito más. Al hablar de misericordia, si vemos qué significa misericordia. Hace 24 años, 25 años, yo le oía a un predicador, a un evangelista decir: la misericordia es amor a la miseria. Pero el concepto misericordia, a la luz de la palabra, engloba que es benevolencia, es benignidad, es bondad. ¿Usted es bondadoso? ¿Usted es benevolente? Dice que la misericordia es compasión. ¿Usted tiene compasión por su vida, por su familia, por su alma y por las almas perdidas? Esa es misericordia. También la misericordia, dice, es gracia, es perdón. ¿Usted sabe perdonar? ¿Usted ha perdonado a sus enemigos? ¿Ha perdonado a los que le ofenden? ¿Ha perdonado a los que le han hecho algún daño? Si lo hace y lo ha hecho, dice, tiene misericordia. Está conociendo y ha conocido misericordia. También la misericordia es bendición. Todo lo que usted y yo hemos recibido del Padre, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios a quien alabamos y servimos, dice, todas las bendiciones, toda la clase de bendiciones es porque Él es Padre de misericordia. Y cuando usted ve en el libro del Éxodo, capítulo 15, verso 13, no vamos a leer los versos, dice la palabra que el Señor, dice, conduce su misericordia, dice, únicamente y exclusivamente a los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay en esta mañana? ¿Quién es redimido en esta mañana? Todos, porque hemos sido redimidos, dice, con la preciosa sangre. Isaías 43:1 es un verso que a mí me gusta mucho, porque dice: yo soy tu criador, yo soy tu hacedor, no temas, dice, porque yo ya te redimí de todos tus pecados, de todas tus maldades, de todas tus iniquidades. Y es más, dice ahí, yo te conozco. Ala, mire, hermano, qué bendición el ser redimido. Cuando nosotros no tenemos duda en nuestra redención, andamos dudando.
Cuando nosotros no nos ha alumbrado la misericordia, tenemos duda, tenemos incredulidad. Por eso dice, no dudes, porque yo ya lo hice todo por ti. Mire cómo cantábamos, qué lindos cantos para mi Rey y mi Señor. Esa expresión es ser expresivo. ¿Verdad? Usted mueva su cuerpo, use todas sus manos, porque si tiene misericordia, la misericordia mueve todo. Amén. Aleluya. Dice la palabra en Jueces 2:18. Jehová dice, era movido a misericordia. Cuando tú y yo gemimos, cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo lloramos ante la presencia del Señor, nosotros movemos ese corazón de misericordia de nuestro Dios. Por eso es necesario que nos subamos, dice, voluntariamente al altar de la oración, al altar del clamor, de la intercesión, de los ruegos, de las súplicas, porque en los momentos difíciles de nuestro caminar, ¿quién no llora? Pero cuando todo está apacible, cuando todo nos va bien, muchas veces soltamos el altar. Muchas veces ya nos subimos a clamar, ya no venimos a clamar ante la presencia del Señor. Y entonces es cuando nosotros, dice, movemos la misericordia de Dios con el clamor, con la intercesión, cuando lloramos, y perdone usted, cuando moqueamos ante la presencia del Señor. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted eso? Que ha llorado, ha gemido, ha moqueado, ha mojado la almohada. Hay veces ni se quiere levantar, pero ahí está usted derramando su corazón, su alma sobre la cama. Está moviendo la misericordia de Dios. Ahora, los que no lo hacemos, los que lo hemos dejado de hacer, Señor, ayúdame, pero si no mueves mi misericordia. Señor, auxíliame, pero si no mueves mi misericordia. Y eso es lo que el enemigo muchas veces quita de nosotros, el altar de la oración, del clamor, del gemido. Y entonces es cuando el Señor también permite que nos apriete. Y dice, te apreté para ensancharte, te apreté para darte más misericordia. ¿Amén? ¿O no amén? Dice la palabra en 2 de Samuel 7:15. Mi misericordia, dice, no se apartará nunca de ti. Quiere decir que no nos dejemos engañar nosotros mismos. Que cuando no clamamos, no buscamos al Señor, cuando no nos metemos a su presencia, a su gloria, a su poder, y uno se confía. No, pero si dice, yo estoy bendecido, sigo bendecido. No, si yo tengo trabajo. No, si yo tengo dinero. No, si yo no me enfermo. Y no tengo necesidad de ir a somatar mi pecho en el altar. Ay, cuidado. Porque dice el Señor que extiende su misericordia. Si la extiende al incrédulo, al pecador, al pagano, al impío, al drogadicto, a quien sea, dice, ¿cómo no lo va a dar a su pueblo? ¿Cómo no le va a extender, le va a dar, le va a propiciar, le va a sembrar la misericordia a su iglesia amada? Usted es una iglesia amada del Señor. Nunca se mueva de esa posición de ser la amada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le vengo a hacer ese ruego pastoral. Iglesia amada, nunca deje esa posición de ser la cordera, la amada, la iglesia por las cuales Él dio todo. No todo el pueblo, no todo el cuerpo de Cristo es iglesia. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, porque Él está preparando la escogida, la amada. Dice la palabra en Cantares, una es la paloma mía. Hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, dice, hay reinas, hay amantes, hay concubinas, pero una, dice, es la paloma mía, la escogida, a quien yo he establecido, he plantado y le he extendido y le he rodeado de misericordia, dice el Señor. Así es que sintámonos dichosos y nunca dejemos
de buscar, de alabar, de adorar su presencia. Nunca dejemos de ser esa iglesia que va en busca de la plenitud de amor. ¿Cómo amaneció usted esta mañana en amores con el amado? ¿Cómo estará su amor? ¿Cómo estaría su amor esta mañana? Ni bien despertó con su amado. Como dijo hermano Felipe, adoloridos, pero no del corazón, decían antes, ¿verdad? Hermanos, mire, es que la misericordia del Señor es tan extensa, y tengamos cuidado, porque en los tiempos difíciles son tiempos de definición. Y cuando estamos en los tiempos difíciles, en los tiempos de definición, entonces ahí tenemos que aprovechar, aferrarnos, meternos más a la misericordia, no confiarnos como le pasó a Saúl. Saúl dijo: yo soy el rey, yo soy el príncipe, yo soy el ungido, yo lo tengo todo, soy de palacio, tengo sirvientes, tengo servidores, tengo todo. Pero perdió el altar, perdió la comunión, perdió el clamor, perdió su confianza en el Dios vivo. Por eso la palabra dice que no te apoyes, dice, en carros, en caballos, en tu propia fuerza, sino que apóyate en el Dios, dice, de tu salvación, en el Dios que te ama, en el Dios que te bendice, en el Dios que te hace prosperar, en el Dios que te da vida, te da salud, en el Dios que renueva tus fuerzas cada día, dice la palabra. Eso sí quiero que lo leamos, Job 10:12. Job 10:12 dice la palabra: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Cómo estaba Job en ese momento? Cuando él hizo esta declaratoria de misericordia en su vida. Job tenía sarna, Job tenía llagas, Job se rascaba con tiesto, e incluso sus amigos se iban a burlar de él y le decían: pues te mereces eso, porque saber qué pecados ocultos tienes, saber qué cometiste. No sé si le ha pasado cuando usted está en luchas, pruebas y batallas, más llega alguien a decir algo: ya sabía yo que por pecador estás así. Ya sabía yo que porque te apartaste del Señor, te apartaste de la iglesia, estás así, bien merecido, ¿verdad? Pero dice la palabra, mire la declaratoria de Job: vida y misericordia me concediste. ¿Desde dónde recibió usted vida? ¿Desde dónde recibió usted misericordia? ¿Desde dónde usted está siendo guardado? Desde el día que el Señor nos diseñó en su corazón, desde el día que el Señor nos pensó, desde el día que el Señor nos hizo en esa burbujita de semilla, esa burbujita de semen, esa burbujita de agua, y lo puso en el lomo de un varón y lo puso en el vientre de una mujer, usted y yo ya veníamos con vida, con misericordia, y ya veníamos cuidados. Por eso el ruego del Señor, la palabra dice: no te salgas de la cobertura del Señor, no te muevas del lugar, porque recordemos que fuera, si pegamos un pasito al aire, ahí está el tentador, ahí está el minador, ahí está el destructor, ahí está el destructor, la cucaracha, el saltón, el pulgón, el revoltón y todo lo que usted pueda ver, toda clase de enemigos. Iglesia amada, déjate guardar por la presencia del Señor. Déjate cuidar, déjate vestir, déjate ataviar, déjate arropar por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está en funciones en este tiempo. ¿Te habló o nos habló el Espíritu Santo esta mañana? Hasta incluso para vestirnos. El Espíritu Santo dice, aunque el esposo diga otra cosa, el Espíritu Santo dice: no, así no vas bien. Decórate de esta manera. Más las hermanas, ¿verdad?, que ellas son las que se decoran más. Nosotros los varones solo el mismo. Hermanos, dice la palabra, dice que nosotros amemos la vida de Dios, amemos la misericordia de Dios, dice, y que nosotros, dice,
agarrémonos del cuidado que Él nos ha dado. El Dios que tenemos, el Dios que buscamos, no es un Dios que nos descuida. Nosotros nos descuidamos. Si la semana pasada me iba bien, ahora ya no. Si ayer todo estaba viento en popa, que amores, que alegría, y ahorita hay daño, hay tristeza, hay ruina. ¿Qué pasó, Señor? Es uno que descuida. Es uno que se deja descuidar. Es uno que no se deja proteger, que no se deja ministrar por la presencia del Señor. ¿Habrá vida, habrá misericordia y habrá el cuidado de Dios en su casa? ¿Será que esto mismo que sentimos aquí lo sentimos allá en casa? Porque si solo aquí lo sentimos, estamos a medias. Amén. Dichosos somos, dichosa es la iglesia, dichoso todo este grupo esta mañana, que sintió en su corazón, ni bien despertó, hoy hay culto y voy a estar ahí. Pero los que muchas veces decimos, hoy hay culto y voy al culto, y ya no venimos, no atendemos, tengamos cuidado, porque puede ser que estemos descuidando la vida, la misericordia, y es ser guardados y cuidados por el Señor. Por eso decía la alabanza, que Él es el que nos cubre con esa lluvia tardía, con esa lluvia temprana. Cuando dice la palabra que nunca te dejaré ni te desampararé, es esto. Él está ratificando que tú y yo valemos para Él, que somos hijos, somos ovejas, somos la iglesia importante para Él. Salmo 23:6 es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Y aquí en este Salmo 23:6 el Señor ratifica lo que le acabo de decir y dice: ciertamente. El ciertamente quiere decir, te pido, te ruego, te suplico que creas y lo recreas y recibes. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Pero este pasaje es más personal, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchas veces, entonces, el Señor en su benevolencia, y ahí es donde nos confiamos muchos, creo yo, que ya no buscamos del Señor, ya no estamos en el altar, abandonamos el altar. No, Señor, sí, yo soy bendecido, yo tengo misericordia, yo tengo todo, tengo la vida, y ahí está, Señor, ya no hay tanto problema. No. Cuando dice ciertamente, tenemos que creer. Tenemos que creer que nosotros, dice, ha sido determinado el Dios de la gloria a nosotros, que nos ha determinado, dice, el bien. ¿Cuándo ha querido Dios arruinarnos o destruirnos? ¿Por qué muchas veces caemos en pecado? ¿Por qué muchas veces tenemos malos pensamientos? ¿Por qué muchas veces decimos, ya no quiero ir al culto, yo ya no quiero cumplir esto, yo ya no quiero servir, ya no quiero buscar la presencia de Dios? Hay veces decimos, qué aburrido el culto. Hoy no estuvo bien la alabanza. En primer lugar, no es para mí ni es para nosotros. Cuando empezamos a decir estas cosas, entonces hemos quebrantado el ciertamente. Cree en tu espíritu, cree en tu alma, cree en tu cuerpo, cree en tu mente, cree en tu corazón. Eso es el ciertamente, que el bien y la misericordia te sigue y me sigue y nos sigue a nosotros y a toda nuestra casa, nuestra familia, todos los días. Cuando dice todos los días, ¿desde dónde empezaron nuestros días? ¿Será que empezó la vida y la misericordia el día que venimos a Cristo? No. Aunque andábamos perdidos, pecadores, alejados de su presencia, alejados de su gloria. Pero esta determinación del bien y la misericordia, dice, nos lo dieron
el día que Él estableció hacernos, hasta el día que regresemos allá con Él. Porque las cosas del Señor son eternas. Las promesas del Señor son eternas. La promesa de vida, la promesa de misericordia, la promesa de bendición es eterna. Pero el punto está que muchas veces nosotros nos salimos del lineamiento, nos salimos del camino. El consejo de Dios dice: vas caminando, pero no te apartes ni a derecha ni a izquierda, ni siquiera en pensamiento, ni siquiera en deseo. Porque allá en la iglesia que yo pastoreo en San Miguel Iztahuacán, San Marcos, Guatemala, yo les he dicho a las ovejas: tengan cuidado de su camino, no se desvíen ni un pasito. Como aquel dicho: hay un pasito para acá, un pasito para acá. Pero las ovejas no han entendido. Les digo así abiertamente: dichoso el pastor Toledo, que las ovejas entienden. Yo he tenido ovejas, con el perdón del Espíritu Santo, y de ustedes no sé si son cabritos las ovejas que yo tengo, porque no les entra la palabra. Les hemos dado buena palabra, así como su pastor se preocupa. Los pastores se preocupan: ¿qué palabra les damos de parte del Señor, del Espíritu? Yo también me preocupo: ¿qué palabra le doy a estas niñas, a estas ovejitas, a estas preciosas ovejas del Señor? Estoy aquí, todavía las estoy ministrando desde aquí. Me escriben, me llaman. Vaya que hay WhatsApp. ¿Y si no hubiera WhatsApp? Nosotros los pastores no somos la pieza importante en la iglesia. Por misericordia, por el bien y la misericordia, es que nosotros tenemos una cierta representación, un liderazgo espiritual. Pero también eso es bueno, porque peor es que vayan a consultar brujos las ovejitas. Peor es que vayan a buscar el curandero. Recurre a tu pastor, ven a tu pastor. Y me impactaba algo del día viernes. Cuando te pase algo, cuando te suceda algo, cuando tienes un problema, una batalla, un conflicto en tu mente, en tu alma, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, recurre luego a tu pastor. ¿Por qué esperar 7 años, 20 años? Amén. El Señor me permitió hablar con hermano Uriel y su esposa ayer. Les repetí el mensaje. Empecé a hablarles así, de repente les dije: mejor présteme la Biblia, les voy a explicar cómo dijo su pastor. Yo le agregué otras cosas también. Sí, porque el Espíritu así es. El Espíritu de la palabra, tú recibes un mensaje y lo vuelves a leer, lo vuelves a repasar. El Señor también te habla. El Señor extiende más, va más adelante, porque dice que tu caminar, dice, tiene que ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Proverbios 16:6 dice la palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mire, hermano, a mí me impactó ese verso. Me impactó esa palabra de ese verso. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cuántos somos pecadores aquí? Todos somos pecadores. Y mire cuáles son los elementos que nuestro Dios ha usado para corregirnos. Por eso cuando pecamos Él no nos condena. Cuando le fallamos Él no nos desprecia. Pero tampoco nos confiemos. Para que el Señor aplique esa palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado, nosotros debemos de tener también nuestra parte. Venir a Él, recurrir a Él. No sé si todos los que estamos aquí hemos ministrado, hemos abierto nuestro corazón al Señor y a nuestros pastores. Eso se llama ministración del alma.
Porque muchas veces tenemos muchas cositas guardadas. Por misericordia del Señor les digo esta experiencia mía. Yo recibo ministraciones de toda clase de ovejas, no solo del ministerio donde yo estoy, sino que de otras congregaciones, de otros ministerios. Por misericordia del Señor tengo bajo mi cuidado, ojalá cuidado, ¿verdad? Ojalá que esté cuidando, ¿verdad? 10 pastores, que yo superviso un área de pastores. Son 10 ministerios, son 10 iglesias de la misión que yo tengo que supervisarlos, tengo que atenderlos, y con ellos se ministran conmigo. Y dentro de esos 10 yo ya le tengo confianza a uno, también yo, porque yo tengo cosas también. Un mal pensamiento. Cuando llega aquel dardo, dice: nadie te quiere, nadie te ama. Sí, Señor. Dice: ¿qué Señor? Mira, dice: nadie te ama. Esos dardos se envían cuando uno está solo. Verá que todos te abandonaron. Y si ese dardo del enemigo, de la carne, cuaja en nuestra vida, cuando sentimos ya vamos lejos, hermanos. Hermanos, por eso tiene tanto éxito el pecado cuando lo ofrecen. A veces yo le digo a las ovejas allá, a las hermanas, ¿va? Tal vez usted está lavando ropa, porque allá si no hay lavadoras, y cuando está aquí con ustedes, ¿va? Allá hacia la pila, hasta la sierva, ahí lavando la ropa. Cuando le llega el dardo, le digo yo a la oveja mujer, cuando le llega el dardo: tu esposo ahorita no está trabajando, está con una mujer. Tengan cuidado con esos dardos, tengan cuidado con esos pensamientos. Entonces, ¿cómo se va a corregir eso? Reclamando, no. Señalando, no. Culpando, no. Regañando, no. Golpeando, no. Dice: con misericordia y con verdad. No, si nosotros dijéramos todos nuestros errores, yo creo que la iglesia se hubiera vaciado. Porque ¿quién no tiene fallas? No sé si usted tuvo algún pensamiento malo esta mañana. Yo sí. Yo creo que 10, 20, 30 pensamientos malos. Y una de mis ovejitas, mis por amor, ¿verdad? Porque son del Señor las ovejas: pastor, y usted con ese montón de pensamientos predicando, y es pastor. Sí, porque soy de la misma masa que tú, ¿verdad? Porque así me preguntó una ovejita en el culto. Yo estaba predicando y les dije: este pastor, este que es predicador aquí, es pecador. Tuvo estos pensamientos, me voy a ministrar en público. Tuve estos pensamientos antes de subir al púlpito. Se para: pastor, entonces un pecador nos predica. Sí, porque perfectos no hay. Hermanos, ¿cómo vamos a corregir cuando pecamos? Castigando, disciplinando severamente. 2 años de disciplina, vete de la iglesia. Ay, Dios mío. Cuando hay pecados en la casa, 2 años de separación, y después a ver si nos divorciamos. Dios mío, qué misericordia. Hermanos, dice: el pecado se corrige, no se ataca. Aunque hay que echarlo fuera, hay que renunciarlo, hay que desautorizarlo, pero hay que corregirlo. Por eso el Señor, eso fue lo que le dijo a aquella mujer que la encontraron en el pleno acto del adulterio. Él solo la corrigió. Él no le dijo: ya sabía yo que eres una tal por cual, yo ya sabía que eres una prostituta, y con cuántos hombres te has echado, especialmente con los de la iglesia, y aquí y allá. El Señor no dijo así. Tenga cuidado, porque cuando pecamos hay acusadores. Y los acusadores son los que lo llevan a uno delante del Señor. Traemos a estos. Es cuando a veces damos noticias, ¿verdad? Puro Washington Post: pastor, tal fulano ya no viene a la iglesia porque está haciendo esto y lo otro. ¿Por qué no ha sido auxiliar?
¿Por qué no has ido a socorrerlo? ¿Por qué no has ido a orar por él? ¿Por qué no has ido a exhortarlo con amor? Muchas veces hemos sido injustos con nuestros hermanos que han pecado o que pecan. Muchas veces las ovejas son injustas con nosotros los pastores, porque ven nuestros pies de barro también. Hay veces que uno, cuando por la ligereza, lleva uno el cuello así, y uno pasa a predicar y no hay nadie que se acerque a arreglarle el cuello a uno, porque hasta en eso tenemos que aplicar misericordia. Amén. Es que es esto. Dice, con misericordia se corrige. También la otra parte dice, con temor de Jehová los hombres se apartan de lo malo. Mire las riquezas de la palabra. Y recuerde usted que el temor de Dios, el temor de Jehová en nosotros es uno de los 7 espíritus de Dios. Porque los 7 espíritus del Señor, dice el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de entendimiento y del temor de Jehová. ¿Tiene usted temor de Dios en su corazón? Porque el que tiene temor, dice, eso le va a ayudar a corregir el pecado de sí mismo, de su pareja, de su compañero, de su compañera, de su familia y del pueblo. Nosotros los pastores necesitamos gente que nos ayude, gente que tenga temor. Yo 2 veces me he equivocado llamando a gente como ayudas ministeriales que no tenían el temor de Dios, y por eso se me partió la iglesia 2 veces. La primera vez el ministro de alabanza con todo y tiliches se fue de la iglesia y me llevó un montón de gente. Pregúnteme dónde está ese hombre. Yo lo busqué para perdonarlo, para decirle qué pasó, qué te pasó, qué hiciste, por qué hiciste eso. Lo fui a buscar en la casa de su esposa, lo fui a buscar en la casa de su madre, en la casa de sus hermanas, en su familia. Lo encontré en la casa del amante. Y cuando lo encontré se me escondió. Le dije al amante, dígale que yo no vengo a sentenciarlo a muerte. Yo vengo a hablar simplemente con él. Salió todo chiviado. Pastor, usted es mi pastor. Claro. Pero ¿qué te pasó? ¿Quién te engañó? ¿Quién te metió pensamientos terribles? ¿Quién te hizo variar tu corazón hacia otro rumbo? Dobla tu rodilla y voy a orar por ti. Te vengo a perdonar. Pero después que recibió perdón, él se ministró y habló conmigo, me explicó un montón de cosas, sean ciertas o no, solo el Señor lo sabe. Ya 5 o 6 años ya, y ese varón no cuaja en ningún lado. Porque el daño no me lo hizo a mí, el daño no se lo hizo a sus hermanos, se lo hizo al Señor. Porque nuestro Dios es el dueño de la obra. Nosotros somos propiedad de Él. Mejor avanzo porque aquí hay de mucho que hablar. Vaya conmigo a Miqueas capítulo 6 verso 8. Miqueas capítulo 6 verso 8. Aquí hay 3 o 4 cositas que nosotros debemos de tener o debemos de buscar o debemos de practicar si es que tenemos misericordia. 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide el Señor de este muchacho que está ahí sirviendo? ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Que tenemos misericordia, que está la misericordia ahí adentro. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Número 1, solamente hacer justicia. Número 2, amar misericordia.
Y número 3, humillarte delante de tu Dios. Ahora, hermano, ver cada cosita de estas. Tan solo cuando que dice va a hacer justicia. ¿Seré yo justo? El que perdona con todo su corazón, el que perdona y olvida, practica justicia. Pero el que dice, yo no soy Dios para perdonarte, ya oía, te oí, pero conmigo no hay problema, no tiene justicia, no está practicando justicia. Hermano, vengo delante de ti a pedirte perdón, porque te he fallado, te he golpeado, o te he insultado, o he menoscabado tu familia, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, he hecho este daño. Perdóname, hermano. Aquí vengo avergonzado delante de ti, porque la palabra dice que si nosotros perdonamos, vendrá el perdón de lo alto. Así dice la palabra. Porque muchos dicen, Dios ya me perdonó y con eso basta. No, entonces estás a media justicia. La justicia es rectitud, la justicia es equidad. Por eso la justicia es una balanza, el símbolo. ¿Estará inclinado la balanza así o así? Dice, tiene que estar equilibrado. En Guatemala, no sé aquí, el símbolo de la justicia es una mujer, porque es una potestad, es una deidad, pero la tienen vendada los ojos. Dice que la justicia es ciega, porque la justicia dice ve el daño y la justicia no ve el daño. Por eso es vendado los ojos en el símbolo de la justicia. Tú dices perdona y liberta. Tú ya nunca más recojas lo que Dios ya te quitó, lo que Dios ya te perdonó. ¿Para qué lo vas a traer otra vez a tu vida? Porque si no, tú mismo te practicas injusticia. Por eso dice el Señor en su palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es justicia. Entonces agárrate de eso. Dele aplauso al Señor. Número 2, dice amar la misericordia. Y amar la misericordia, ya vimos aquí que tenemos que ser benevolentes, buenos. Tenemos que ser benignos para entender y comprender. Tenemos que ser bondadosos. ¿Cómo demuestra usted la bondad? Muchas veces yo tengo este ejemplo. En la iglesia o en el trabajo, en otro lugar, o alguna dama deja caer alguna cosa, corre uno, aquí está. Pero en la casa, la esposa va con la cubetona de ropa y para la lavadora, pero bueno, aquí es para la lavadora. Oye, el varón, o viendo su teléfono. Qué misericordia esa, qué bondad esa. Pastora amada, bendiciones, pastora amada. Y en la casa, la muchacha. Hermanos, qué bondadosa, qué bondad es, hermano. Dice amar compasión, tener compasión por el perdido, tener compasión por el pecado. Amarnos como ovejas, amarnos como hijos de Dios, amarnos como siervos y siervas del Señor. ¿Te amas tú? Muchas veces decimos que me ame Dios y que me importa lo demás. Eso es injusticia. Eso no es amor misericordia. Porque la misericordia también es amor, es gracia, es perdón, es bendición. Dios le bendiga, hermano. Y en la casa, ni una bendición a la esposa, ni una bendición al esposo, ni un saludo. Hermanos, si nosotros dice la palabra que somos bendición para bendecir, pues andemos repartiendo bendiciones, pues. No solo en el caso de los esposos, no solo cuando queremos el cuchi cuchi. Bueno, no es tema matrimonial, mejor dejémoslo ahí. Número 3, dice humillarte ante tu Dios. Ay, hermano, ¿cómo cuesta humillarnos? Revisemos nuestras rodillas si tienen callos.
Hay rodillas que finitas están, de hombres, hablo de hombres, porque nunca se han arrodillado delante de la presencia del Señor. A mí porque ya me duelen los huesitos, es que pongo ahí algo ahí para doblar un poquito mis rodillas. Si no hay algo, aunque sea la almohada, la toalla, lo que sea, ponemos ahí porque... Pero hay veces que el Espíritu me dice: no, quítate de eso, yo quiero la pura persona, tus puros huesos ahí sobre el suelo, en la tierra. Porque he ido a predicar, a ministrar en las montañas. Y cuando el Señor me tira, ni qué traje, ni qué nada, hermanos, por decirles un ejemplo. Cada día estamos siendo sometidos a humillarnos delante del Señor. Si no nos humillamos en la intimidad, te humilla la esposa. Te humilla la esposa. O nos humillan aquí en la iglesia. Dice la palabra: humillarte ante tu Dios. Y humillarnos no es que tenemos que andar con harapos, todo manchado, todo sucio, ni sin bañarse, sin loción. No es eso, no es. Porque en Guatemala tienen eso. A veces humilde, dicen que va en harapos. No es así la cosa. Bueno, también muestra la condición que lleva adentro. Hermanos, humillarnos es venir a gemir, a hablar con Dios, a decirle quién soy. Con el perdón de los pastores, ¿va? Señor, tampoco una cucaracha fumigada, ¿va? Señor, vengo delante de tu presencia. Esta mañana tuve un pensamiento malo. Pensé en fornicación, en adulterio, en lascivia, en lujurias. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Muchas veces no somos sinceros y por eso no nos conducen a humillarnos delante de Dios. Bueno, ahí se lo dejo. Yo creo que su pastor se lo va a extender más. El que tiene misericordia siempre va a ser movido a misericordia. Vaya conmigo a Mateo 18:27. Aplicando la palabra. Mateo 18:27. Todo por el drama. Mateo 18:27 dice la palabra: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. La palabra de Dios dice que no tenemos que acordarnos, dice, nunca de nuestros pecados pasados. Quizás lo contemos, pero ya solo como testimonio, pero no volver a vivir el pasado. Aunque ahí está hablando de un ejemplo. Había uno que le debía al rey de ese lugar $10,000 y le perdonaron esa deuda. Y cuando salió perdonado y redimido, aplicó ese siervo. Incluso ese siervo, ese rey era pagano, y dice, aplicó misericordia con ese que le debía 10 talentos, $10,000. Y aquel salió libre, limpio. Aleluya, gloria a Dios, fui perdonado. Y encontró a su hermano que le debía $100, 100 talentos. ¿Y cuándo me vas a pagar? Y lo agarró del cuello, lo golpeó y lo metió a la cárcel, lo llevó ante el juez. ¿Cómo estaremos nosotros en misericordia? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios y nosotros no podemos perdonar? ¿De cuánto el Señor nos ha redimido y nosotros no podemos redimir? ¿Cuánto dice la palabra que el Señor ya se olvidó, borró todos nuestros pecados, rebeliones, iniquidades, transgresiones, adulterios, fornicaciones y todo lo que hicimos antes? Y ahora, ¿por qué nosotros no perdonamos? Dice, nosotros teníamos una gran deuda, ya nos perdonaron. Muchas veces en nuestras congregaciones hay trueques entre los hermanos, ¿va? Préstame $100, de ahí te lo pago a la quincena. Préstame 1,000, préstame 10 o algo así. Y de repente el hermano que prestó
Se sentaba en la primera fila, después en la segunda, tercera, y cuando uno mira hasta allá de último, viendo en qué momento cesaba por no pagar. Y el otro, el prestamista, vendría aquel que me debe. Ya no viene a poner atención al culto, ya no alaba, ya no adora. ¿Y cuándo me irá a pagar? Hoy no vino. Vos en el culto, mira, ¿cuándo me vas a pagar? Ya está ahí en el culto, oyendo la palabra. Está en la predicación, hermano. ¿A cuántos les han prestado? ¿A cuántos les han quedado debiendo? Perdonen deudas. Te los pido en el nombre de Jesús. Deudas materiales y deudas, bueno, morales. Vemos otro ejemplo tan precioso, especialmente de nuestro Señor Jesucristo, Marcos 1:41. Ya voy a terminar, no se me desespere. Es cierto que tiene que almorzar usted bien en ayuno, pero dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Era un hombre leproso que tenía necesidad de que Dios lo limpiara, Dios lo sanara, Dios lo dejara como nuevo. A veces yo le llamo ahí Dios, el Señor Jesucristo hizo un overhaul con este hombre. Porque un leproso, ¿quién se acercaba con él en la antigüedad? Ni siquiera entraba a la iglesia. En su casa no entraba a su casa, no comía junto con su familia. Muchas veces nosotros tenemos actitud de leproso. Yo cuando tenemos un problema, vos ahí le dice uno a la esposa: come vos con los hijos, yo después como. Hermanos, cuidado con esas actitudes. Porque la orden de Dios dice: siéntate con tu esposo, con tu esposa, con tus hijitos, porque alrededor de tu mesa, dice, hay una gran bendición. Tus hijos son como olivos verdes, toda tu familia es una gran bendición cuando están a la mesa. Aunque muchas veces comemos unos a un horario, otros a otro. No, hermanos. Miren lo que hizo el Señor aquí. Dice que tuvo misericordia. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Pero hubieron actitudes. Dice, reconoció primero que era leproso, que era fallón, que era pecador, que era malo. Y luego dice, vino a Jesús, vino a la persona correcta. Luego dice, le rogó, suplicó, hizo oración, hizo clamor, hizo intercesión por él mismo. Y se vino a humillar, hincada la rodilla. Si aún allá en Israel los cameos tienen que doblar las rodillas para entrar, para pasar en una calle que le llaman la aguja. No pueden pasar con la carga ni con el jinete, entonces tienen que arrodillarse y pasar en ese agujero. No está hablando de la aguja que cuando usted cose. No, ¿cómo va a pasar un cameo ahí? Apenas la hilera. Dios, y cuando uno ya no mira, no ayuda a los ojos. Entonces dice, y luego dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuándo se ha negado el Señor en perdonarnos, en limpiarnos, en restaurarnos, en darnos las bendiciones? ¿Cuándo se ha negado el Señor? Aunque este leproso sabía de Dios, pero no le conocía. Usted y yo sabemos del Señor y tenemos que conocerle. Ojalá lo estemos conociendo. Y dice, si quieres puedes limpiar. Cuando dice, si quieres puedes limpiarme, dice, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tienes poder y autoridad. Reconoció la autoridad de Jesús. Muchas veces nosotros como ovejas no reconocemos la autoridad de los pastores. Hasta hacemos bromas. Venimos muy confianzudos. No es que seamos clase aparte. Somos pecadores de la misma pasta humana, pero en su misericordia Dios nos tiene una investidura. Y esa investidura no puede ser violentada. Y el que la violenta pagará. No estoy decretando maldición. Respetemos, dice la palabra. El que tiene misericordia respeta las posiciones, las jerarquías. El diácono es mi cuate, ese se hace la campaña. Mucho cuidado.
está en funciones. Tiene una función. La hermana que está parada en la entrada de los baños. No, cuidado, hermanos. Entonces dejémonos limpiar por el Señor. Y como Él dice, quiero ser limpio. Yo sí quiero, dice, que tú estés limpio de tus vestiduras. Yo sí quiero que se vaya el pecado de ti. Yo sí quiero que no tengas esa vida que llevas. Yo sí quiero que se ordenen las cosas en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en todo. Yo sí quiero, dice el Señor. Mírele cómo es la misericordia. ¿Me amas? Más o menos. Ay, ¿me querés? No. Hermanos, apliquemos. Quiero ser limpio, quiero ser bendecido, quiero ser sano, quiero ser restaurado, quiero que Dios te use, quiero que Dios te bendiga, quiero que Dios te ayude, te ministre ahí en la alabanza. Usted ora por los que estudian aquí, usted los bendice. Cuando usted entra y ve al equipo allá listo para alabar al Señor, Señor, yo bendigo a los que están ahora allá en turno de la alabanza. Úsalos poderosamente. Qué distinto, hermano. Ay, venir que está esa persona arriba y que me caga. No. Ese tiene lepra. Ese está sucio. De su mente, de sus ojos, de su corazón, que tiene que ser sacudido en el cuartito oscuro que tiene el pastor. Sí, hermano. A veces aquí, ahora en la casa, en nuestro matrimonio, los padres con los hijos con los padres. Quiero ser limpio. Quiero que tu matrimonio sea limpio. Quiero que tus hijos sean limpios. Porque nosotros hemos sido determinados para santidad. Finalizo un pasaje muy conocido, Lucas 15:20, hablando del muchacho que venía descarriado, que estaba descarriado, que él mismo decidió irse. Él mismo decidió irse de su casa y de la iglesia y del ministerio. Por ningún motivo te vayas de tu casa, por ningún motivo te vayas de la iglesia, por ningún motivo te vayas de la congregación, por ningún motivo te vayas del ministerio, por ningún motivo dejes la posición que Dios te dio, te ha dado como servidor, como servidora, como oveja. Dice ahí, de lejos, dice, lo vio su padre. ¿De dónde te ve el Señor? ¿Desde dónde te ve el Señor? ¿Desde dónde vio el Señor a Jonás? Dice, desde su trono. Y Jonás, estando hasta allá abajo, tuvo la convicción que ese Dios que le había permitido irse hasta allá, lo estaba viendo y iba a oír su voz. Y dice, de lejos lo vio su padre. Tú tienes paternidad de Dios. Tú no eres huérfano, tú no eres un abandonado. Quizás no tienes tus padres, tu familia cerca contigo, pero tienes un Padre celestial que te protege, que te cuida, que te arropa y que te guarda de todo mal. Como decía su pastor el día viernes, nosotros por esta misericordia vamos a ser guardados, vamos a ser borrados nuestros nombres si es que estamos en ese listado para ser sacados de esta nación, pero el Señor reprenda toda obra de maldad. Y fue movido a misericordia. Al tener un papá así, hermanos, tener un pastor así, un pastor pendiente de nosotros, pastor pendiente de ustedes. Y ese padre, no sé cuánto tiempo se fue ese hijo de la casa. Cada mañana, dice, cuando se levantaba el padre, salía a la ventana, a la puerta. ¿A qué horas vendrá mi hijo del camino? A la hora de irse a dormir, antes de ir a dormir, mi hijo venía, ya está lista en la cama, dice la esposa, espérame un ratito, ¿a qué hora vendrá mi hijo? Esa es la actitud del Padre Celestial. Él pasa revista de todos los que nos congregamos aquí. Oh, dice, no vino el que se sentaba en ese sillón. Oh, no vino la ovejita que se sentaba hasta allá. El Padre está pendiente de ti y de mí. Hermano, dice, movido a misericordia, que el Padre lo vio de lejos, dice, eso fue la primera actitud, dice, movido a misericordia. El que tiene misericordia corre
a buscar a sus seres queridos, a sus seres amados. No había llegado el muchacho a la casa, a lo lejos dejó el padre lo que estaba haciendo y dice, no vio cómo venía. El que tiene misericordia no juzga. Ahí viene ese hermano que me cae mal. Dice, ese padre solo lo vio. Cuando veamos a un hijo, un familiar, un pariente pecador o pecando, no nos juntemos con la chusma. Ese es borracho, ese es fornicario, ese es adúltero, ese es religioso, ese es idólatra, ese es pagano, ese es impío. No, hermanos. Yo he tenido que ir a ministrar gente que, hablando con el perdón del Espíritu Santo de ustedes, que apesta en vida. Mira esas personas que están en la fase terminal del cáncer. Con el perdón del Espíritu Santo y suyo, el mal olor que expide un perro muerto no es nada cuando un humano ya se está descomponiendo y todavía está vivo. Me ha tocado ir a ministrar gente, abrazarlos, ya con parte del cuerpo ya deshecho, solo cadáver. Fui a ministrar a una hermana hace unos añitos atrás. Con esto estoy cerrando. Que la hermana tenía 3 meses tener la boca abierta y la lengua arrollada hacia adentro. No sé por qué Dios es así conmigo, lo que le voy a decir. Porque según me dijeron los familiares que habían ido a ministrar a otros siervos, otros ministros, otros pastores, no me voy a ensañar con ellos porque no sé. Y cuando otro pastor y yo fuimos a hacer esa visita, porque nos delegaron, nos enviaron, ¿va? Y me dice el otro pastor, vos dije que ir a pasar ahí. Mire. No sé, hermano, le dije, oh, Dios sabrá lo que hay que hacer. Cuando entramos y vimos ese panorama, nosotros cuando abrimos la boca para insultar, para maltratar, eso no es nada. Pero tenía bien abierta la boca, así la boca humana, como que destrabado es, y la lengua arrollada para hacia adentro. Entonces me dice el pastor, vos, dijo, una oracióncita aquí está lo eso y nos vamos ya. Y el Espíritu ya me había hablado a mí. Hoy te voy a usar. Y cuando el Señor me dice así, hoy te voy a usar, me quebranta el corazón. Entonces dirigí la oración, me dijo que es una oración salomónica y papá, y bueno, ahí nos vemos. El Espíritu dice, quédate. A esta distancia, hasta donde está el sonido, apestaba ya el cuerpo de la hermana. En la habitación donde estaba. Entonces me dijo, si quieres vos quédate, espérame ahí en la puerta. Entonces yo me regresé. El Espíritu me dijo, párate cerca de ella, ahí donde está su cabeza, ponte ahí. Pero aquella pestilencia, ¿quién la iba a aguantar? Entonces me dijo el Señor, por eso te entrené hace muchos años, cuando tenías 20, 21 años, de ir a levantar cadáveres descompuestos para que aguantaras los olores terribles. Inclínate a ella y háblale al oído derecho. Me incliné, y cuando me incliné, me dice el Espíritu Santo, intercede por ella porque tiene muchos pecados y por eso está así. Ella no ha perdonado ni la han perdonado. Ella cometió un pecado contra su esposo, por eso tiene la lengua arrollada. Porque hoy me la llevo. Cuando uno está en esas delegaciones especiales del Espíritu, qué bendecido. Entonces me acerqué y le dije, hermana Florinda Mesa, no se llamaba así, hermana, el Señor me envió a auxiliarla. Y ahora el Señor me dice que sea un intercesor suyo. Usted no diga nada, solo con su mente y su corazón y su alma, que todavía están vivos, escuche esto. Yo vengo con usted delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdona a mi hermana esto y esto y esto y esto. El Espíritu me iba diciendo los pecados.
Perdone a su suegra, perdone a su cuñada, perdone a su concuña, perdone a la mujer aquella con el cual usted se metió con su esposo. Y papá, cuando dijimos eso, que ella había traicionado a su esposo, que había sido infiel a su esposo y su esposo nunca lo supo, se le desarrolla la lengua. Y todo lo que el Señor permitió hacer ahí, yo como que el Señor me puso delante de él y con ella, como quien dice, a la mano, y aquí te traigo esta ovejita que es así, es acá, y esto y lo otro, y Y de último el Espíritu me dijo: diríjala en la oración de reconciliación. Ahora, hermana, le dije, repita conmigo en su mente, en su alma, en su corazón. Ya se le había desarrollado la oración de reconciliación con el Señor, reconocer a Cristo, ¿verdad? Y que su sangre preciosa la limpiaba y la lavaba y todo eso. Eso no me llevó 3 horas estar ahí conmigo. Cuando terminó de hacer la oración de fe, empezó a llorar. Ya se le normalizó la boca, la lengua sí es larga como la corbata, digo, porque estaba bien arrollada, volvió a la normalidad. Entonces llamé a toda la familia que estaba ahí. Pongan su mano en dirección a ella. Ella les pide perdón a ustedes por todos los errores, las faltas, los pecados que cometió, las ofensas que cometió. Ahora ustedes perdonen. Y dice la familia perdonar, aunque habían católicos de todo, la perdonamos y todo eso. Entonces, ¿está aquí la suegra todavía? Le dije, ¿está la suegra, el suegro? Sí, solo la suegra. Acércate, abraza a tu nuera, bendícela. Con las palabras que te salen, que era religiosa la señora. ¿Qué le digo, pastor? Me dijo todavía la señora. Yo bendigo y perdono a mi nuera. Solo eso dijo. Ese fue el abrazo. Y se ponen a llorar las dos, porque el esposo ya había fallecido. Salió toda la familia y todo eso. Bueno, y gracias, pastor, y que no sé qué, quedó ya bien. En la puerta iba yo cuando oí una voz decir: ahorita me la llevan. Entonces una hija regresó. Entonces yo le dije: denle un poquito de agua tibia, no fría, tibia. Tomó el agua tibia, abrazó a la hija y ahí se quedó. Se fue con el Señor. Al ratito había llanto, había lágrimas de lo que el Señor se le había llevado. Inclina tu rostro. Aprovechemos la misericordia de Dios de esta mañana. No sé cómo has caminado, no sé cómo has corrido, no sé cómo has estado delante de la presencia de ese Padre de misericordia. Nunca han decaído sus misericordias, su compasión, sus bondades, su favor por ti y por mí. No sé si quieres tomar una postura de humillarte delante del Señor, como ya lo hizo la amada pastora. No es una obligación, sino que es un sentir. Aprovechemos en todo tiempo y en todo momento las misericordias de ese Padre